Otras características de las necropsias médico-forenses es que entonces no necesitan eh, consentimiento informado. También se tienen que tomar muestras para toxicología, como muestra de sangre, muestra de orina, muestra de contenido gástrico. Si es necesario, por ejemplo, en intoxicaciones o enfermedades, se deben de tomar fragmentos para estudio histopatológico. Por ejemplo, en intoxicaciones se tiene que tomar cerebro, se tiene que tomar hígado, vaso, tubo digestivo, riñones, músculo, corazón, una cuña de cada uno de ellos para verlos microscópicamente. También otra característica es que, o más bien, ¿en qué caso se tiene que hacer necropsia médico legal? Bueno, en cuestiones legales las muertes se dividen en dos tipos, que son las muertes violentas y las muertes naturales. Las muertes violentas, pues, son de tres tipos: homicidio, suicidio y accidente. Entonces, las necropsias médico-legales se tienen que hacer en todos los casos de muertes violentas. Cualquier muerte por suicidio, por homicidio, por accidente, se tiene que hacer necropsia médico-legal. También se tiene que hacer necropsias médico-legales en muertes súbitas. ¿Qué es la muerte súbita? La muerte súbita es la muerte que se presenta de manera inesperada y en una persona aparentemente sana. Puede ser que sea una persona que haya tenido una enfermedad o una malformación, pero no estaba previamente diagnosticada. Esas son las muertes súbitas. También en muertes sospechosas. ¿Cuáles son las muertes sospechosas? Son las muertes en las cuales al exterior, a simple vista, no se puede determinar la causa de la muerte o ya sea, por ejemplo, no presenta lesiones, o si presenta lesiones, estas aparentemente no tienen la gravedad como para haberle causado la muerte. Entonces, en las muertes sospechosas también se tienen que realizar necropsias médico-forenses. Y también muertes sospechosas son aquellos casos en los cuales se hace una investigación por presunta mala práctica médica. Aquellos casos de una muerte de algún paciente y que se está argumentando alguna mala atención médica, entonces también se tiene que hacer. También se realiza con la finalidad de identificación del cuerpo. Entonces, puede ser que se trate de, por ejemplo, el cuerpo de una persona sin vida y no lo reclaman los familiares. Entonces, en esta necropsia médico-forense que se realiza, pues se hace una descripción de todas las características del cuerpo: estatura, perímetro del tórax, perímetro del abdomen, edad aproximada, sexo, si presenta barba, bigote, alopecia, color del iris, características de la nariz, de la boca, de la dentadura, si presenta huellas particulares como tatuajes, perforaciones, las características de los tatuajes, si es monocromático o policromático, cuánto mide, en dónde está localizado. También en cuanto a las características exteriores, por ejemplo, si presenta alguna situación especial, como puede ser una prótesis o algo así. Y también a la apertura de las cavidades se identifican aquellos rasgos o aquellos hallazgos que puedan ser de utilidad para la identificación, que sean internos. Por ejemplo, si lo habían operado de la vesícula, si le habían hecho colistectomía, apendicectomía, histerectomía, algún algún procedimiento que se le haya hecho previamente, pues obviamente esos órganos no se le van a identificar. Una nefrectomía, o si tenía alguna placa por ejemplo, de osteosíntesis. Entonces, esas características internas también van a ser de utilidad por si después llegan los familiares para identificación. Y también se debe tomar muestra, con fines de identificación, muestra para genética forense, como por ejemplo del arco costal, para obtener ADN y que se pueda hacer una prueba de ADN comparativa con los familiares cuando vayan a reclamarlo. Y también se realiza en casos
Independientemente de la causa de la muerte, con fines migratorios, también se realiza la necropsia médico-forense cuando el cuerpo va a ser trasladado al extranjero. A lo mejor murió por una enfermedad, es una muerte natural que no tiene ninguna aparente investigación criminal, pero ese cuerpo va a ser llevado a otro país. Entonces, por trámites migratorios también se le tiene que hacer necropsia médico-legal. Entonces, en esos casos, esas son las características de las necropsias médico-legales. Bueno, el criminalista es el encargado del levantamiento de los indicios. Primero tiene que hacer una fijación fotográfica de los indicios, tal y como están cuando llega, que es aparentemente la situación y la posición de cada uno de esos indicios, como quedó de forma original. Ya después de que hace el procedimiento de la toma de las fotografías, la fijación fotográfica, va levantando y embalando cada uno de los indicios, empaquetando de forma correcta con la finalidad de que no se contamine y que no haya confusión entre uno y otro. Por ejemplo, si aquí encuentra 3 casquillos por disparo por arma de fuego, este casquillo, por ejemplo, va a ser el número 1, así lo clasifica, el que está por acá, número 2, número 3, y aunque sean aparentemente de la misma arma, del mismo calibre, no se deben de confundir entre sí. Ese siempre va a ser el 1 en toda la investigación, este el 2 y este el 3. Y después el criminalista se encarga después de que hizo el levantamiento de los indicios, se encarga de remitir cada uno de esos indicios con el perito que corresponde. Por ejemplo, el cuerpo sin vida de la persona, pues lo va a entregar al médico legista para la realización de la necropsia. Los indicios balísticos como armas de fuego, balas, casquillos, los entrega el perito en balística. Las huellas digitales las entrega al perito en dactiloscopía. Las manchas de sangre o de semen las entrega primero al perito químico y el perito químico, si encuentra células nucleadas, lo va a entregar al perito en genética para si es necesario que se haga alguna prueba de ADN. Y entonces de esa manera se van distribuyendo los diferentes indicios que se encuentran en un lugar de una investigación. Las manchas de sangre, por ejemplo, las manchas de sangre es importante recolectar una muestra de sangre de las mismas, pero también es importante su fotografía, porque muchas veces existen varios, por la forma, existen varias formas diferentes, varios tipos de manchas de sangre diferentes, y cada una porque estas manchas de sangre frecuentemente van a estar involucradas con los movimientos que se realizaron en ese sitio. Entonces existen diferentes tipos de manchas de sangre como los lagos hemáticos, como el lago hemático pues es la emanación pasiva de la sangre. Existen manchas por arrastre. Las manchas por arrastre es cuando, por ejemplo, hay un lago hemático y pasaron algo por encima de ese lago hemático que hizo que perdiera su configuración original. Entonces, por ejemplo, cuando hay en el lugar de los hechos, un, cuando hay en el lugar de los hechos un lago hemático y que aparte presenta una mancha por arrastre, pues el lugar donde se localiza el cuerpo sin vida muchas veces o es indicativo de que no fue el lugar original, sino que lo cambiaron de posición. También hay manchas hemáticas por proyección, que es, por ejemplo, cuando la sangre salpica. Por ejemplo, una persona va caminando, le dan un balazo en la cabeza y adyacente había una pared y la sangre literalmente salpica hacia la pared. Esa es una mancha por proyección. Tenemos manchas de sangre también que son manchas por transferencia. Las manchas por transferencia son cuando se reproduce la mancha de sangre reproduce la forma del objeto que la originó. Por ejemplo, una mancha de sangre con la forma de una huella de una mano o de un zapato, de una suela de un zapato. Esas son manchas por transferencia. Una huella digital de mancha de sangre también es una mancha por transferencia. Las, también las manchas por goteo hemático. Y las manchas por goteo hemático pueden ser goteo estático o goteo dinámico. Goteo estático es cuando la persona está literalmente goteando sangre, pero no tiene transferencia, no se está moviendo de posición en el lugar. En cambio, el goteo dinámico
Es cuando la persona también está goteando sangre, pero sí está teniendo traslado en el lugar. Por ejemplo, que vaya huyendo. Y entonces la configuración de las manchas de sangre va a ser importante para dilucidar los movimientos que se llevaron a cabo en el lugar. Las livideces cadavéricas, que ya mencionamos hace un momento en cuanto a la tanatología forense, también otro dato importante que también puede ser orientativa si el cuerpo fue movido después o no de la muerte, eh, son algunas características de las livideces. Eh, las livideces en las primeras 12 horas después de la muerte, cuando se presionan, como en este caso, desaparecen y cuando se libera la presión vuelven a aparecer. También, perdón, y después de las 12 horas después de la muerte ya no desaparecen cuando se presionan, cuando se presionan. En las primeras 12 horas después de la muerte, si se cambia de posición el cuerpo, desaparecen las manchas originales y aparecen nuevas manchas en la nueva posición de equilibrio del cuerpo. Por ejemplo, este cuerpo estaba boca arriba, entonces se le van a estar formando livideces en la espalda. Pero si a las 8 horas después de la muerte, o sea, antes de las 12 horas, si a las 8 horas después de la muerte se deja de estar boca arriba y se le pone boca abajo, las manchas que se formaron en la espalda desaparecen y ahora van a aparecer manchas, pero en la cara anterior del tórax y del abdomen. Eso es en las primeras 12 horas después de la muerte. Entre las 12 y las 24 horas después de la muerte, si se hace ese mismo cambio de posición, las primeras manchas ya no desaparecen. O sea, si este cuerpo en las mismas condiciones se le cambia de posición a las 16 horas después de la muerte, estas manchas que se formaron ya no se quitan, pero sí aparecen nuevas manchas en la nueva cara de clive del cuerpo. Entonces, en ese caso tendría manchas posteriores y manchas anteriores. Y cuando el cuerpo se cambia de posición después de las 24 horas de muerte, las livideces ya no cambian. Las que ya se formaron permanecen y ya no aparecen nuevas livideces. O sea, las livideces ya quedan tal cual como están, aunque el cuerpo se siga cambiando de posición después de las 24 horas de la muerte. Bueno, la traumatología forense entonces estudia las lesiones, sus características y su gravedad, y también de acuerdo a la morfología de la lesión, cómo fue producida. Por ejemplo, aquí tenemos una fractura con minuta multifragmentada tipo mapamundi de hemicranial derecha, está abarcando pues, prácticamente todas las regiones, frontal, parietal, temporal, occipital, donde está multifragmentada. Y entonces, de acuerdo a la característica, una fractura con este signo, se llama signo de Carrara. De acuerdo a la forma de la lesión, cómo pudo haber sido producida, pero lo más probable es que haya sido producida por el contacto enérgico violento contra una superficie plana, como puede ser como puede ser una pared o puede ser un piso. Difícilmente el contacto con un objeto más estrecho, como por ejemplo una piedra pequeña, va a causar este tipo de fractura. Entonces es más probable que haya sido con una superficie plana o por lo menos una superficie amplia. Y también, pues, ya mencionamos que cuando hay una agresión, la agresión va a dejar una huella física y esa huella física es la lesión. Entonces, de acuerdo a las características de las lesiones, cuál va a ser su clasificación médico-legal, incluyendo lo que está cuando está en la cara, en el cuello, en los pabellones auriculares, que puede dejar huellas permanentes. Entonces, a esta persona inicialmente se le hace la clasificación médico-legal inicial y puede quedar con huellas visibles permanentes. Entonces, se le tiene que citar 60 días, por lo menos 60 días después, para hacerle la clasificación definitiva de las lesiones y establecer si finalmente le deja huellas visibles permanentes o no. Y bueno, las cuestiones relacionadas con abuso sexual, violación, violencia intrafamiliar, síndrome de niño maltratado, infanticidio, que es la muerte del recién nacido en las primeras 72 horas, o asesinato del recién nacido en las primeras 72 horas, aborto.
Bueno, medicina legal toxicológica estudia los aspectos legales de las intoxicaciones. Medicina legal psiquiátrica estudia la enfermedad mental y su vinculación con la ley. Aquí, por ejemplo, en cuanto a psiquiatría forense, una de sus principales determinantes es, por ejemplo, el si una persona imputada es imputable o inimputable. Y puede ser que tenga alguna enfermedad, alguna alteración del sistema nervioso central que le esté facilitando cometer delitos. Por ejemplo, personas que llegan a tener meningiomas o alguna lesión así en la base del cráneo que les ocasiona compresión del tálamo, compresión del tálamo, compresión del hipocampo, generando alteraciones conductuales, o personas que tienen esquizofrenia, que tienen alguna alteración psiquiátrica que les facilite cometer delitos. Entonces, de acuerdo a la valoración por parte de psiquiatría, se puede llegar a establecer si alguien es inimputable. A lo mejor ocasionó el delito, pero no lo hizo, no lo hizo voluntariamente o no lo hizo sabiendo, digamos, que estaba cometiendo algún mal. Pero, por ejemplo, si se trata de alguien que aunque tenga alguna enfermedad, hace algún delito y trata de huir o trata de ocultar las evidencias, entonces eso ya lo convierte en alguien completamente imputable porque está tratando de, o sabe que cometió algún daño y entonces trata de ocultarlo. Cuando se declara inimputable no significa que va a quedar libre, sino que esa persona tiene que ser eh, internada en un hospital psiquiátrico para estar llevando el tratamiento y el seguimiento correspondiente de su problema. En cambio, cuando es alguien imputable, que no tiene alguna alteración o que tiene alguna alteración, pero no le provoca, no es la única explicación del daño que ocasionó, entonces cuando es imputable se interna en una cárcel convencional. Medicina legal laboral, aspectos legales de las alteraciones de la salud causadas por el trabajo, como puede ser si una persona presenta algún accidente de trabajo, presenta una enfermedad profesional, si existe alguna vinculación entre la actividad laboral que hace y el daño a la salud que está presentando. Porque si sí existe esa correlación, entonces pues el patrón va a estar obligado a indemnizar a ese trabajador de acuerdo a lo establecido en la Ley Federal del Trabajo. Deontología médica, que es el estudio del deber y derecho de los médicos. Bueno, cuestiones de toxicología forense. Entonces, una de las tareas principales de medicina legal y forense es hacer entendible las cuestiones médicas y de la salud a los abogados, al juez, y el juez es quien finalmente va a tener una determinación en ese juicio, en ese caso, si es condenatorio o absolutorio. Las cuestiones que ya mencionamos relacionadas con medicina legal, medicina laboral, y entonces el médico puede ser sujeto también a un proceso de responsabilidad profesional. ¿Qué es la responsabilidad profesional? La responsabilidad profesional es la obligación que tiene todo profesionista de responder ante la ley por los presuntos errores cometidos en su profesión. Entonces, responsabilidad profesional, pues se presenta en todas las profesiones. Puede haber responsabilidad profesional por ingenieros, por químicos, por abogados, por contadores, etcétera, incluyendo entonces la responsabilidad profesional médica. La responsabilidad profesional médica está pues, relacionada con una mala práctica médica, que está generalmente se refiere a la inadecuada atención a un paciente que dentro de la responsabilidad profesional médica existen varios subtipos. Está la negligencia, impericia, ignorancia, imprudencia e inobservancia de reglamentos. Esas son las diferentes modalidades de la responsabilidad profesional. Negligencia es cuando el médico tiene la suficiente formación y práctica para llevar a cabo adecuadamente alguna atención médica y no lo realiza de forma correcta. Por ejemplo, un cirujano que tiene que hacer una apendicectomía, cirujano titulado, con cédula, perteneciente a su consejo mexicano,
y al momento de hacer la apendicectomía tiene algún descuido y lesiona el colon. Y entonces termina siendo no solamente una apendicectomía, sino una hemicolectomía derecha. Entonces ahí se le puede abrir un proceso, porque eso le puede dejar secuelas al paciente, incluso le puede generar más gastos y eso sería una negligencia. Impericia, cuando también se comete el error en una atención médica, pero en esos casos, en imprudencia, impericia. En impericia, el médico no cuenta con la formación necesaria para dar esa atención médica. Por ejemplo, la misma apendicectomía, pero que la pretenda realizar un dermatólogo o un psiquiatra, alguien que no tiene la formación suficiente para realizar una apendicectomía. Ahí sería impericia. Imprudencia. Imprudencia es cuando el médico actúa con exceso de confianza o cuando lleva a cabo su labor bajo alguna intoxicación. Entonces, un médico que llega en estado de ebriedad a dar su atención médica, pues eso corresponde con una imprudencia. Otro ejemplo de imprudencia, entonces, cuando actúan con exceso de confianza, por ejemplo, los casos que se llegan a presentar de dos ginecólogos a ver quién hace la cesárea más rápida, y en ese exceso de confianza por tratar de hacerla muy rápido, termina, por ejemplo, lesionando con el bisturí al producto o causando alguna complicación. Entonces ahí aunque está actuando con exceso de confianza y corresponde con una imprudencia. Inobservancia de los reglamentos es cuando al médico se le da alguna orden por algún superior, no la lleva a cabo y eso genera problemas en la atención de ese paciente. No seguir órdenes de superiores o eh, este, ignorancia. Ignorancia es la falta de conocimientos médicos básicos en cualquier médico, independientemente de su nivel de formación, o sea, se trate de un médico general o de un médico subespecialista, en en ambos casos hay ciertos conocimientos básicos que todo médico debe de tener y si no los domina y eso genera problemas en la atención del paciente, corresponde con una ignorancia. Los delitos se cometen de dos maneras, puede ser por acción o por omisión. Entonces, se puede cometer un delito por llevar a cabo algo de manera incorrecta o por no realizar algo que se tenía que hacer. Entonces, puede ser por acción o por omisión. Y los delitos también, en cuanto a la voluntad, son de dos tipos. Son dolosos o culposos. Culposo es accidental. Doloso es cuando se hace algo con la intención de causar un daño. Entonces, pues obviamente la gran mayoría de los casos de responsabilidad profesional corresponden con algo culposo. Se comete algún daño sin buscar ocasionarlo. Y entonces el médico puede tener responsabilidad profesional y se le pueden poner también sanciones, penas, hasta encarcelamiento por los errores cometidos al momento de llevar a cabo pues su atención médica. Algunas definiciones es el conjunto de medicina forense, conjunto de conocimientos de índole médica que sirven a la resolución de los problemas biológicos humanos que están en relación con la administración de la justicia, conjunto de conocimientos médicos que ayudan a las autoridades judiciales a resolver problemas de orden penal, civil, laboral y a la formulación de leyes que intervengan en situaciones biológicas, medicina científica al servicio de la justicia y de la ley, interviene en todos los casos que se requiere un peritaje médico para deslindar responsabilidades, técnica, procedimiento mediante el cual aprovecha una varias ramas de la medicina o de las ciencias conexas para estudiar y resolver casos concretos habitualmente ligados a situaciones legales y jurídicas, conjunto de conocimientos predominantemente psicobiológicos, fisicoquímicos utilizados por la Administración de la Justicia para dilucidar o resolver problemas de orden civil, criminal, administrativos y cooperar en la formulación de las leyes, pues prácticamente todo esto ya se explicó. Es una división de la medicina que incorpora la ley y la medicina relacionada con cuestiones médicas que tengan que ver con la mala práctica, crímenes, accidentes. Bueno, existe un tercer sinónimo de medicina legal y de medicina forense, que es medicina judicial, pero esta está pues mucho menos utilizada.
Perito es alguien que tiene conocimientos extensos de una cosa y debe aplicar ciertos, y se debe cumplir con ciertos requisitos como capacidad técnica, moralidad, honradez y discreción. Ya mencionamos que en el proceso legal hay dos partes. Por un lado está la fiscalía y por otro lado está el abogado de la defensa. La fiscalía es quien hace la investigación del caso, quien hace la apertura y forma la carpeta de investigación y ordena a los peritos oficiales, los peritos oficiales son los peritos que trabajan para esa fiscalía, ordena a los peritos correspondientes que lleven a cabo el procedimiento que les corresponde, al perito criminalista, al perito en balística, al perito médico, al perito químico, al perito arquitecto, al que corresponda, que lleve a cabo su procedimiento. Y por otro lado están los abogados de la defensa. Entonces, con la investigación por parte de la Fiscalía del Ministerio Público, va a establecer si aparentemente se trata de un delito o no, y si sí, pues quiénes son los sospechosos, los imputados. Y entonces va a tratar de obtener la vinculación de el delito con ese imputado para tratar de, para tratar de justificar la participación del mismo en el delito y por lo tanto que se le imponga un castigo. Por otro lado, los abogados de la defensa pues buscan lo contrario y pueden utilizar también sus peritos de parte. En los abogados de la defensa lo que tratan de hacer, lo que van a tratar de hacer es desestimar la versión de la fiscalía y tratar de, ya sea de demostrar la inocencia del, del imputado, defender al imputado, y si no se puede demostrar su inocencia o no se puede demostrar la falta de pruebas, obtener para el imputado el menor castigo, que es el menor castigo que se pueda recibir. Entonces, en el trabajo de los peritos, independientemente, tiene que haber honradez, independientemente de si fueron ordenados por la fiscalía o fueron ordenados por la defensa, tienen que basar sus conclusiones y sus resultados de acuerdo a su procedimiento, a su experimentación, no sin tratar de favorecer a alguna de las dos partes, sin buscar favorecer a la fiscalía o sin buscar favorecer a los abogados de la defensa. Y el perito médico es aquel que está entendido en la ciencia de la medicina humana que puede ilustrar al juez acerca de los diferentes aspectos biológicos de una realidad concreta. ¿Alguna pregunta? No, doctor. Bueno, medicina forense es la medicina que está relacionada con anatomía, fisiología, biotipología, patología, química, obstetricia, psiquiatría. Es necesario tener amplio conocimiento en estas materias para su aplicación oportuna. Otra tarea frecuente del médico legista, del perito médico legista, es hacer los peritajes médico-legales de los casos médico-legales. Si se presenta alguna querella de algún caso médico legal, supongamos que están argumentando los familiares o el propio paciente de presunta negligencia, entonces si se va a investigar el caso, se tiene que retener el expediente clínico. Ese expediente clínico entra a formar parte de la carpeta de investigación de ese caso, junto con las declaraciones, junto con los testigos, junto con los demás procedimientos que se hayan llevado a cabo. Y entonces un perito médico legista o forense va a ser el encargado de hacer ese peritaje, de hacer la revisión de toda la carpeta de investigación, incluyendo el expediente clínico, buscando establecer si se le dio una adecuada atención médica a ese paciente o no. Y si no hubo una adecuada atención médica, entonces, ¿quiénes de los que participaron en esa atención médica no hicieron una adecuada atención médica, o sea, hicieron una mala práctica médica? A lo mejor a lo mejor fue el médico de la mañana, el médico de la tarde, el médico de la noche, o varios de ellos, o incluso también otros participantes en la atención médica de ese paciente, no únicamente los médicos. Puede ser error de enfermería, error de química, error de inhaloterapia, este, quien puede tener la responsabilidad en ese caso. Y entonces tiene que identificar quiénes no llevaron a cabo la atención médica adecuada de ese paciente. Ahora, ¿cuál es la obligación del médico?
La obligación del médico únicamente es una obligación de medios, no tiene una obligación de resultados. Entonces, el médico no está obligado a salvar vidas, ni tampoco el médico está obligado a curar enfermedades. A lo que está obligado el médico es a ofrecer, a ofrecer una adecuada atención médica a ese paciente. Es la obligación que tiene. Y entonces, puede haber casos en los que no se salve la vida, hay casos que van a ser imposibles, casos en los cuales no se puede curar una enfermedad, pero si se le dio la atención adecuada en cuanto a medios y en cuanto a posibilidades y en cuanto a oportunidad, entonces esa atención médica va a ser la adecuada, a pesar de que la persona haya muerto o a pesar de que la persona no se haya curado de su enfermedad. Entonces, algo que es obligación de medios, entonces es ofrecer al paciente todos los medios disponibles de acuerdo a la atención médica que requiera. Por ejemplo, si es alguien con una apendicitis, como que mencionamos hace rato, entonces primero hacer la sospecha clínica. Si está, por ejemplo, en un primer nivel de atención, pues ahí no lo puede resolver, pero enviar a ese paciente oportunamente a un hospital, por lo menos un hospital de segundo nivel, donde tengan quirófano y en donde puedan completarle y corroborar el diagnóstico y hacerle la apendicectomía si lo necesita. Entonces, es una obligación de medios en donde se le tienen que ofrecer a ese paciente todos los medios necesarios para poder tener una adecuada atención médica de su caso. Si, por ejemplo, no se sospecha en el diagnóstico inicialmente de esa apendicectomía o se retrasa o no se ordena su traslado oportunamente, termina en una peritonitis, entonces ahí sí va a haber responsabilidad por parte del médico. Entonces el médico no está obligado ni a salvar vidas ni a curar enfermedades. Se me pasó mencionar en la responsabilidad profesional otra forma de imprudencia es cuando no se utilizan los materiales necesarios y adecuados, óptimos, para llevar a cabo una atención médica, incluso aunque el paciente se salve. Por ejemplo, hubo un caso hace como un año, un poco más, en donde en un hospital utilizaron como mascarillas de oxígeno para bebés o como cascos cefálicos vasos de unicel. Entonces el estar dando ese tipo de tratamientos o medios a los pacientes, aunque incluso se salven con esa medida, es una imprudencia porque se le está sometiendo a ese paciente a un riesgo innecesario. Entonces, en esos casos, se debió haber avisado oportunamente a las autoridades que no se cuentan con esos insumos que son necesarios. Entonces, si el médico inicialmente no está avisando por escrito la falta de esos insumos, también está siendo omiso porque no está avisando oportunamente. Y además lo sometió a ese paciente, a ese medio, a ese vaso de unicel con oxígeno cuando pudo haber solicitado también su traslado de manera oportuna a un lugar donde sí le ofrecieran el casco cefálico que necesitaba. Entonces, aunque le haya salvado la vida a ese paciente, si lo somete a ese tipo de materiales que no son los adecuados, va a tener problemas legales. ¿Dudas? Bueno, hay peritos en prácticamente todas las áreas: balística, grafoscopía, dactiloscopía, valores de daños, químicos, fotográficos. Tareas cotidianas del médico forense: diagnóstico de lesiones, en cuya clasificación se tiene en cuenta por la clasificación que ya mencionamos previamente, la práctica de las necropsias, clasificación médico-legal de las lesiones, la práctica de las necropsias, exámenes ginecológicos, psiquiátricos, proctológicos, edad clínica aparente, toxicomanías. Las de toxicomanías tienen que venir acompañado de toxicología realizado por el químico forense. El campo de acción más amplio y objetivo está dentro del derecho penal. ¿Por qué? Porque, pues, por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la salud y la vida son de los principales derechos y garantías individuales que tiene el humano, en este caso el ciudadano
mexicano o el mexicano, porque los menores de edad todavía no son ciudadanos. Entonces, el mexicano, la vida y la salud son de las principales garantías individuales de las que goza y por lo tanto los delitos en los cuales se afecta la salud o se afecta la vida o se priva la vida son de los que tienen, son los que son más castigados. Pues el delito más castigado, que tiene más castigo, pues es el feminicidio y el que le sigue es el homicidio. En el derecho penal, por ejemplo, comprobación de la muerte y de sus causas, las diferencias entre muerte súbita, violenta y las causas más frecuentes de ambos, las autopsias médico-legales, el reconocimiento y clasificación de las lesiones, reconocimiento de los delitos sexuales con sus secuelas, esto del recién nacido o emergido muerto. En los casos de las necropsias médico-legales, si por ejemplo el cuerpo sin vida que no se sabe si se trata de un feto o de un neonato, o sea, si la muerte fue antes del nacimiento o después del nacimiento, en esas necropsias se tienen que hacer unas maniobras especiales que se llaman dosimasias. Esas dosimasias van encaminadas a identificar si la muerte fue antes del nacimiento o después del nacimiento. Antes del nacimiento, como ya saben, de manera intrauterina, el, no hay una separación entre la circulación pulmonar y la circulación sistémica. Los pulmones están colapsados, no están insuflados, está la persistencia, está la permeabilidad del conducto arterioso y ya después viene el nacimiento, viene la inhalación y en la inhalación, pues viene la insuflación de los pulmones, el cierre del conducto arterioso, la separación de la circulación pulmonar con la circulación sistémica. Y entonces se buscan características de esos cambios para poder establecer si la muerte ocurrió antes o después del nacimiento. Reconocimiento, conceptos generales de psiquiatría forense. En el civil, actividades de médico forense se aplican a la estimulación de la capacidad mental, en los casos de herencia, administración de bienes y validez de diversas actividades. El dictamen o peritaje es el procedimiento que se realiza por un juzgador que confronta problemas con los que son necesarios conocimientos especiales y son documentos que deben de contar con preámbulo, parte expositiva, discusión y conclusión. El dictamen es la prueba pericial, es una opinión fundada que se desprende del examen razonado de los hechos biológicos. Por ejemplo, después de realizar una necropsia médico-forense, se tiene que hacer el dictamen correspondiente, que va a ser todo el documento. Debe tener un preámbulo, que literalmente es una introducción y una presentación. Exposición. En la exposición es una descripción detallada de todos los hallazgos que se hicieron en ese procedimiento, por ejemplo, en esa necropsia. Discusión es la comparación de la exposición con lo identificado en la bibliografía. Siempre tiene que venir basado en bibliografía este documento. Se hace la discusión, la exposición, la discusión y finalmente las conclusiones, que es la síntesis de la opinión pericial, y las conclusiones siempre tienen que ser breves y siempre tienen que ser contundentes, sí o no, blanco o negro, pero no se puede dejar duda, no se puede dejar alguna duda en las conclusiones. En ocasiones es necesario agregar esquemas, dibujos, fotografías. Bueno, queda menos de un minuto. Con esto continuamos el siguiente lunes. Gracias. Gracias, Doc. Gracias, doctor. Adiós. Gracias, Buenas doctor. noches. Buenas tardes. Muchas gracias, bonita